al maestro Paco Cruz, ya lo veo llegar al sistema. El maestro Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, cerca de 50 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros, Las Damas del Poder, su más reciente libro, está trabajando, está escribiendo su próximo libro. García Luna, El Señor de la Muerte, Tierra Narca, por referencia, y La Guerra que nos ocultan, parte fundamental de informarles sin pelos en la lengua, sin censura. Mi querido Paco, antes de escuchar a la esposa de Carlos Manso, que también eh, pronunció un desgarrador mensaje, pues aquí estamos tratando de encontrar cómo desmenuzarle a esta audiencia de Sin Censura lo ocurrido. Hay un, hay que decirlo, al menos lo percibo en redes sociales, un gran descontento, un pedido justo por que se haga justicia en este caso. Y bueno, hay que decirlo que también todo esto se da por la figura protagónica que tomó, sobre todo en los últimos meses, Carlos Manso, con sus declaraciones en diferentes medios de comunicación. Mi querido Paco, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Vicente, buenos días a la audiencia de Sin Censura, toda la familia Sin Censura. Fíjate, es muy doloroso o muy dolorosa la forma en la que Carlos Manso fue ejecutado y acribillado. Sí, todos debemos condenar con firmeza este crimen, todos. Sin embargo, debemos tejer muy fino, primero para no caer en especulaciones y segundo para poner en contexto verdaderamente lo que estaba pasando. Eso no debemos nunca perderlo de vista. Ciertamente se van a polarizar las opiniones, nada más hay que ver las redes sociales, ¿no? Pero tú y yo platicamos brevemente ayer antes de que se fuera la luz aquí en mi casa y yo te dije lo que en mayo pasado lo dije y lo sostengo ahora. Cuando Carlos Manso le pidió a sus elementos a usar fuerza letal para atacar a los criminales, aún sin recurrir al Estado de Derecho, sin investigar, sin nada, cuando le pidió a cuando le pidió a su policía municipal ejecutar, que esa fue la palabra, aniquilar a criminales o supuestos criminales, aún si estaban en, um, en, uh, infraganti, estaba cometiendo un error muy grave. Sí, eso hay que decirlo, no hay que soslayar nada. Dicen que era un hombre valiente, a mí me parece que no, con todo respeto lo voy a decir, me parece que fue un imprudente. Lo dije aquí el 22 de mayo, lo hablamos cuando surgió aquella estrategia de él. No había condiciones para enfrentar al narco, la policía municipal no tenía todo el armamento, él ya tenía apoyo de la Guardia Nacional contra todo lo que quieran decir, Vicente. Mira, le enviaron a 7 elementos y luego a 14. Sí, pero tenía, en mayo fueron enviados 150 elementos de la Guardia Nacional, Ejército, Marina a Michoacán. Luego enviaron 150 en agosto, 150 en septiembre. En aquel mes pasado también, entre agosto y septiembre, le enviaron otros 100 elementos más a Uruapan. Es decir, no lo dejaron desprotegido. Por otro lado, yo insisto, Carlos Manso era un tipo descuidado. Por ejemplo, nunca quiso usar chaleco antibalas. Se quería ser valiente en un momento en que no se vale ser valiente ni se vale ser héroe, Vicente. Fue descuidado, fue soberbio. Eh, por ejemplo, de los 14, cuando la gente se pregunta si tenía 14 elementos de la Guardia Nacional, ¿qué estaban haciendo? ¿Estaban descuidados? No. Él personalmente eligió a un grupo indeterminado de policías municipales que se infiltraban entre la gente para cuidar su primer círculo de seguridad. El primer círculo de seguridad, él lo eligió
No lo eligió la Guardia Nacional, no lo eligió el general secretario, no lo eligió el almirante secretario, no lo eligió el secretario de Seguridad Pública, Seguridad Pública Ciudadana de Federal, Omar García Harfuch. No, lo eligió él mismo. Lo eligió él mismo, un grupo de policías municipales que eran de su confianza, pero nunca acató ninguna regla, Vicente. Pero cuando tú le pides a tu policía que use fuerza letal contra los narcos, te estás poniendo un círculo tiro al blanco. Yo decía en ese momento también a su policía. Sí, mandó traer y comprar patrullas blindadas, vehículos blindados. Él mismo viajaba en vehículos blindados, pero debemos entender, y él no lo quiso hacer, Vicente, que los narcos se pueden infiltrar, que la policía se puede corromper. No digo que sus guardaespaldas estaban corrompidos, pero se puede. Es el caso de la Policía de México. Es decir, hubo muchos descuidos de él personalmente, con todo el respeto lo digo, sí, porque mira, si no justifico asesinato de delincuentes, imagínate si voy a justificar el asesinato de un político, menos de quien sea. Aquí hablamos cuando la ejecución de Charlie Kirk, aquel supremacista estadounidense. Bueno, pues Carlos Manson no merecía morir. ¿Era un hombre que estaba dedicado a enfrentar a los narcos? No. No, y sí podemos decir, pero irresponsablemente, Vicente, no tenía ninguna estrategia, no tenía ningún plan. Para mí tenía mucho protagonismo político. Para mí, insisto, con todo lo que estaba pasando, quería ser gobernador del estado de Michoacán. Tenía toda una carrera política, para hacerlo. Él sabía cómo estaba el problema de la inseguridad desde hace mucho. Hay videos ahí grabados, nosotros debemos por ahí tener uno, cuando él mismo advierte que los problemas de inseguridad empezaron con Felipe Calderón Hinojosa. No entendió que la vida humana es desechable y que todos aquellos personajes de derecha, de ultraderecha, aquellos periodistas de la vieja guardia, que lo ensalzaban, que lo ponían por arriba de las nubes, tenían un interés político también. Pegarle al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, aquellos periodistas y personajes de la derecha y la ultraderecha que lo apapachaban, que lo hacían sentir admirado, que lo llamaban el Nayib Bukele, en realidad lo estaban convirtiendo en un calderoncito, Vicente. Esa es la verdad. Esa es, dicen, no se puede defender, pues que sus políticas están ahí, aquí las dijimos, aquí el 20, hay que revisar 21 o 22 de mayo cuando saca aquella orden de abatir, él lo dijo, abatir a todos los delincuentes, Vicente. Después, ciertamente, del crimen de una empleada allá en Uruapan, ¿qué dijo? Usar la fuerza letal contra el narcotráfico. Y su palabra reavivó el debate respecto a cómo se vive la inseguridad en el estado de Michoacán y todo el país, Vicente. Así que sí hay que verlo, hay que condenar este crimen abiertamente. Tú lo hiciste, yo lo hago. Hay que condenarlo de un hombre que se quería dedicar a la política, que quería, a lo mejor tenía buenas intenciones, pero no puedes enfrentar así al crimen organizado, Vicente. Pero además, no sabemos siquiera si lo ejecutó, por ahí van las líneas de investigación. El crimen organizado también puede ser un uso de la derecha, del PAN, del PRI, el uso de algunos empresarios. ¿Para qué? Para avivar lo que quieren. Esa situación que estaban esperando, hacer caldo gordo para una conspiración, Vicente, no puedes hacer eso. Y él lo hizo y se dejó apapachar por toda esa prensa. Así que para mí, y lo digo con respeto, Vicente, ¿sí? Era la crónica, aunque parezca un cliché, era la crónica de una muerte anunciada. Ya se sabía que iba a morir, o él o policías. Era muy fácil, Vicente. Era predecible. Era predecible, más allá del debate sobre el uso legítimo de la fuerza y la seguridad pública en Michoacán, la violencia generada por el crimen organizado,
Y yo, fíjate, lo voy a decir textual. Si ven que están disparando, hay que abatirlos. Si están agrediendo a la ciudadanía, hay que abatirlos. No hay que tener ninguna consideración con esos lacras de la sociedad. Eso lo dijo el 21 de mayo pasado de 2025 para dar una especie de respuesta al asesinato, yo decía antes, de una trabajadora, una empleada del ayuntamiento de Uruapan. Así que muchos, la derecha, la extrema derecha, la vieja prensa celebró esa declaración. Por fin tenemos a alguien muy valiente. Nadie quiso ver, y primero, que no había una estrategia verdadera. Claro. Nadie. Mira, yo recuerdo que algunos organismos de derechos humanos y algunos analistas como yo dijimos, cuidado, porque puede derivar en abusos, ejecuciones extrajudiciales, violación de derechos humanos. Tú también lo comentaste en aquel momento, pero nadie quiso hacer caso, Vicente, porque estaban esperando un héroe. Querían, y él, como mucha gente, se salió de todo sentido común, Vicente. Se salió desde que asumió el cargo en septiembre de 2024, llegó con un discurso bastante violento, pero sin ningún plan real para hacerlo. Quería enfrentarse a la presidencia de la República, quería enfrentarse al gobierno del Estado, quería enfrentarse a los narcos, quería enfrentarse a las policías, la corrupción en las policías, sí, pero sin estrategia. No puedes llegar así si no tiene una estrategia con un gobierno que podemos ponerle mil peros, pero está trabajando en cuestiones de seguridad y la lucha contra el crimen organizado. Los resultados están ahí, Vicente. Así que si no tienes todo un conjunto de iniciativas, va a pasar lo que pasó. Te pones un círculo de tiro al blanco en la espalda y te van a matar. Te van a matar y eso va a ser el caldo gordo para lo que está pasando hoy, Vicente. Así que para mí, con todo respeto lo digo, el atentado que le costó la vida es propiciado por él mismo y por una derecha y extrema derecha que vinieron haciéndole el caldo gordo sin entender cómo se combate el crimen organizado. Fue Vicente, para ponerlo desde el 21 de mayo, fue una especie de kamikaze. Fue una especie de kamikaze sin entender que los narcos sí tienen estrategia, Vicente. De nada sirve tener 14 guardias, guardaespaldas federales si no les permites que ellos atiendan tu estrategia. Ahí, no lo digo yo, están todos los videos. Jamás en la vida quiso usar un chaleco que se metía en los operativos contra el narco. Ese no era su trabajo, Vicente. Por más valiente que quisiera ser, por más héroe, él es responsable de esta ejecución y mañana sé que me pueden crucificar, pero hay que analizar las cosas frías como son, sin controversias, como somos críticos contra todo mundo, pero cometió muchos errores que dejan este resultado, Vicente, un municipio enardecido, un municipio que ya no va a tener ese héroe cuando él pudo haber hecho mucho en este trabajo. Hoy van a salir, todo el mundo va a salir a quererla, no he visto las redes sociales, a pedir la renuncia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de Omar García Harfuch, y se nos va a olvidar, Vicente, se nos va a olvidar que en este país, por ejemplo, el 21 de septiembre de 2005, nadie exigió la renuncia de Vicente Fox Quesada cuando todo mundo sabía, o sabíamos, que Genaro García Luna fue el responsable del atentado que le costó la vida a Ramón Martín Huerta, secretario de Seguridad Pública de Vicente Fox, y nadie exigió la renuncia de Felipe Calderón Hinojosa cuando el 4 de noviembre de 2008 otra vez todo el mundo tenía todos los indicios y pruebas de que Genaro García Luna perpetró un atentado que le costó la vida a Juan Camilo Mourinho en un vuelo que él debía viajar, Genaro García Luna, y que últimamente dijo que no, al último minuto, ese sí al último minuto, y que costó la vida también a José Luis Santiago Vasconcelos,
que tenía todas las pruebas del involucramiento de García Luna en, con los Zetas, con el cártel de Sinaloa, tenía todo, Vicente, con la familia michoacana, de Felipe Calderón Hinojosa también. Claro. Nadie pidió la renuncia de Carlos Salinas de Gortari cuando fue marzo de 1994, ejecutaron a Luis Donaldo Colosio Murrieta y nadie pidió la renuncia de Carlos Salinas de Gortari cuando ejecutaron también en 94 a José Francisco Ruiz Macié, su cuñado de Carlos Salinas de Gortari, que iba a ser el líder de los diputados priistas en aquella legislatura. Nadie pidió la renuncia ni exigió la renuncia de Carlos Salinas de Gortari cuando ejecutaron también en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari a Juan Jesús a Posadas Ocampo. Vicente, hay un manejo tendencioso, un manejo tramposo. Lo mejor que puede pasar es que dejemos a las autoridades hacer su trabajo verdaderamente. Y mira, voy a citar ahora, voy a regresar a Carlos Manso, ¿sí? Él, no en una, en varias ocasiones, le pidió a los michoacanos, a la ciudadanía, no ser cómplice de los narcos, no ser cómplices de sus hijos. Él les dijo, sus hijos están matando, sus hijos son sicarios y ustedes los protegen. No lo dijo yo, lo dijo Manso en su momento. Ahí están las grabaciones, ahí está todo. Sí, hay un problema serio, pero él fue descuidado, él no tuvo estrategia, Vicente fue un soberbio e hizo cosas que no debía haber hecho. Quería ser un héroe. Mira, ahora se va a convertir en un mártir que en nada va a ayudar a los michoacanos. Sí, le va a dar armas a la ultraderecha, a la derecha, a los viejos comentócratas. ¿Les va a servir algo? No. No, los problemas de seguridad en este país, él lo decía, empezaron mucho antes y aquí lo hemos dicho, lo hemos reiterado, Vicente, van a tardar muchos años en resolverse. ¿Por qué? Porque el problema es que nadie quiere ver, Vicente, que en los gobiernos del PAN y del PRI, sobre todo a partir del neoliberalismo, se rompió el tejido social y restablecer ese tejido social va a ser muy complicado, Vicente. Hay que continuar el trabajo que hacía el presidente Andrés Manuel López Obrador. En el mejor de los casos, la estrategia de López Obrador iba encaminada a restablecer, a tratar de rearmar ese tejido social, Vicente. Así que para mí lo que pasó este sábado en Michoacán fue producto de un descuido, de una estrategia inexistente, de una administración deliberadamente ignorante de la situación y que Carlos Manso no entendió el poder real de la criminalidad en toda su extensión. No es una suposición, son tierras de Felipe Calderón Hinojosa, de Genaro García Luna, estaban construyendo una narrativa. Bueno, pues ahora les acaba de dar la narrativa más allá de todo, Vicente, y me podrán condenar, pero siempre he dicho lo que hay, siempre trabajo con la evidencia, Vicente, y la evidencia es eso. Manso fue un alcalde descuidado y soberbio que se metió en un problema que no supo nunca cómo resolver. No lo iban a salvar las camionetas blindadas, no lo iba a salvar la seguridad, no lo iba a salvar nada porque fue muy imprudente, Vicente. No sé si ya llegó Jaime, no Sí. sé si llegó Norman, pero eso es lo que hay y lo que dije desde mayo pasado, Vicente, cuando él le pidió a su policía usar la fuerza letal sin mediar Estado de Derecho, sin mediar investigaciones. No puedes pedir que maten a nadie y él lo hizo, Vicente. Paco, qué fuerte lo que estás diciendo, pero yo decía, ¿no? En redes sociales lo escribí, todos tenemos un grado de responsabilidad en lo que está pasando en México, no seamos hipócritas. Y me refiero a todos, Paco. Hay, y lo tengo por aquí escrito, a ver, aquí está.
¿por qué no lo aceptamos? Ese grado de responsabilidad. De alguna manera todos hemos callado, hemos solapado y en ocasiones hemos hasta celebrado lo que hace o lo que no hace el crimen organizado. Recordabas las palabras de Carlos Manso. Bueno, muchos de estos que hoy piden, y lo voy a decir porque lo primero que pasó con el asesinato fue que se politizó. Muchos de estos que hoy dicen, lo dejaron solo, lo abandonaron, pidió ayuda, no le dieron ayuda. Bueno, hoy sabemos que sí traía una escolta de 14 elementos de la Guardia Nacional, más los municipales. Pero esos fueron los que crearon la imagen de Carlos Manso, el Bukele mexicano. Y me parece una irresponsabilidad porque desde Adela Micha hasta Joaquín López Dóriga, hasta Alarraqui, todos los que entrevistaron a Carlos Manso, de alguna manera, como dices tú, le pusieron el circulito del tiro al blanco en la espalda o en el pecho. No seamos irresponsables en los medios de comunicación. Si sabemos que estamos poniendo en peligro a una persona, por más que nos quiera decir lo que nos quiera decir otro Carlos Manso, hay que tener cuidado. No estamos jugando. Eso por un lado. Y por otro, la gente que se manifiesta con toda honestidad, lo digo, tienen todo el derecho a manifestarse, a exigir, a repudiar, obviamente, el asesinato, como lo repudié yo, aunque me cayeron encima diciendo que era un hipócrita porque yo soy el que defiende, que mis manos están también manchadas con sangre por defender a estos que abandonaron a Carlos Manso, palabras más, palabras menos. Pero yo digo, yo pregunto, yo pongo sobre la mesa, esas personas que se están manifestando, que están protestando, ¿han denunciado a sus narcos? Miren lo que estoy diciendo, ¿han denunciado a sus narcos? Es más, si uno de los hijos, primos, sobrinos, tíos está metido en el negocio prohibido y está vinculado al asesinato de Carlos Manso, fíjense lo que estoy diciendo. Esos que están protestando, que piden justicia luego del asesinato de Carlos Manso, si supieran que su hermano, su hijo, su primo, su sobrino está involucrado en el asesinato, ¿lo denunciarían? ¿Lo denunciarían o callarían? Por eso digo que todos tenemos un grado de responsabilidad. A lo mejor me van a caer encima con lo que estoy diciendo, pero bueno, antes de saludar al querido, ya los vi a los dos, al querido Jaime Hernández y al querido Norman Pearl, déjenme proyectarles, con la ayuda de Ceci, lo que dijo Grecia Quirós, la esposa del alcalde asesinado, Carlos Manso, en su funeral allá en Uruapan, Michoacán. El día de hoy no mataron al presidente de Uruapan, mataron al mejor presidente de México, al único que se atrevió a levantar la voz, al único que se atrevió a debatir, a hablar con la verdad, a decir siempre la verdad, sin temor a nada, sin temor a perder su vida, sin temor a dejar a sus hijos huérfanos el día de hoy. Y hoy agradezco a toda la gente que está aquí reunida porque sé que esta gente lo apoyó siempre, en todo momento, desde que recaudamos las firmas, desde que caminamos en las calles para pedir su apoyo, pero un apoyo que era para cambiar muchas cosas que él quería, que cambió muchas cosas, pero que hoy truncan ese camino. Pero como bien lo dijo su hermano, aunque apagaron su voz, no apagarán esta lucha.
no la pagarán porque seguiremos su legado, porque seguiremos luchando junto con el movimiento del sombrero, junto con la ciudadanía que hoy está aquí, que está cansada de tanta violencia, que está cansada que nos arrebaten a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros niños. Hoy honro la memoria de mi Carlos. Te amo, Carlos, y siempre voy a estar para ti. Siempre. Hoy, Yo lo digo con mucho respeto. hoy estoy aquí con ustedes. Lo voy a decir con mucho respeto. Todas esas personas que ahorita no está sola. En serio, lo pregunto con mucho respeto. ¿Denunciarían a un hijo si saben que está involucrado en el asesinato de Carlos Manso? ¿Denunciarían a un sobrino, a un hermano, a un tío? Lo pregunto porque entonces, si no hacemos una autocrítica, una reflexión también hacia la ciudadanía, va a venir otro Carlos Manso y también lo van a matar. Y vendrá otro y otro y otro. Porque hoy Carlos Manso tiene esta relevancia porque era un hombre mediático. Pero ¿cuántos presidentes municipales no han asesinado en México en los últimos años? Y en ocasiones al que llega también lo matan. ¿Qué grado de responsabilidad asumimos también desde la ciudadanía? Y no estoy defendiendo a nadie. Es justo el grito desesperado por justicia. Es justo el grito por paz, por seguridad. Claro que sí. Algunos dicen, no hay responsabilidad. Claro, todos tenemos responsabilidad. Digo, para eso también asumimos cargos. En el caso de la presidenta, sabía a lo que se metía. Y claro que esto es parte de todo su evaluación y su análisis. Y también de Omar García Harfuch. Pero decir que renuncie Claudia, ¿para qué? Para que cuando tu hijo o tu sobrino ande en otro asesinato calles. Solo lo digo ahí con mucho respeto. Y déjame saludar, Paco, al maestro Jaime Hernández, al maestro Norman Pearl. El maestro Jaime Hernández, décadas como corresponsal de guerra, corresponsal mexicano en el extranjero, fundador y conductor de su espacio en YouTube, No Apto para Cínicos, que hay que apoyar de lunes a viernes a las 14 horas, 2 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México. Ahí hay que mostrar el apoyo. Y también el maestro Norman Pearl, que junto a Paco y a Jaime lo esperan de lunes a viernes, de 7 a 9 de la noche en Norman Pearl TV. Ya llegaron para hablar sin censura. Qué duro caso. Mi querido Jaime, el maestro Paco Cruz acaba de aventar un análisis durísimo. ¿Cómo lo ves tú? Escucho tus comentarios, tus opiniones, Jaime. Pues yo suscribo todo lo que ha dicho el maestro Paco Cruz. Dice el viejo proverbio que toda imprudencia antecede a la fatalidad. Y es lo que ha ocurrido aquí. Creo que el señor Carlos Manso fue muy imprudente, sí, muy echado para adelante, muy valiente, pero según sus seguidores, pero desde mi punto de vista también muy imprudente. Yo creo, y lo digo con todo respeto, yo creo que un líder político tiene que tener siempre lo que recomienda Claudia Sheinbaum: cabeza fría, serenidad. No puedes tú enfrentarte al crimen organizado llegando y echando gasolina sobre un incendio. Eso es lo que evitó hacer Andrés Manuel López Obrador y lo mantuvo
pese a las críticas aceradas en su contra, yo creo que fue la mejor opción. México necesitaba sofocar ese incendio y por eso lo criticaron tanto. Era tiempo de construir un sistema de defensa nacional que hiciera frente a ese incendio de grandes proporciones que causó Felipe Calderón. Instituyó la Guardia Nacional, reforzó, modificó las leyes para que el ejército se hiciera cargo de esta realmente este gran desafío, sofocar el incendio, terminar con los campos santos en todo el país, y eso lo hizo López Obrador. Ahora le ha tocado el turno a Claudia Sheinbaum de profesionalizar esa Guardia Nacional, de sobre todo consolidar el sistema de inteligencia, que es fundamental, pero sin soflamas, sin amenazas, sin ojo por ojo, diente por diente. Yo creo que es la mejor estrategia. Y lo que hizo Carlos Manso, desafortunadamente, le faltó inteligencia política, hay que decirlo. Le faltó perspicacia, le faltó también humildad para entender que no podía convertirse de la noche a la mañana en un Bukele que solamente llega para atizar más el incendio. Él mismo se buscó esta retribución, él mismo, asesinando a diestra y siniestra a los que consideraba sus enemigos o los enemigos de Uruapan. Insisto, toda imprudencia precede a la fatalidad. Él se lo buscó en muchos sentidos. Ahora bien, yo creo que ahora lo que toca es seguir teniendo inteligencia política. ¿Y lo digo por qué? Porque ayer vimos escenas de asalto ahí en Uruapan contra el Palacio, que hablan del cabreo, del enojo, de mucha gente que se sintió abandonada a su suerte, porque ese era el discurso de Carlos Manso, que los habían abandonado a su suerte, cuando el gobierno había estado con ellos en todo momento. Carlos Manso se encargó de darle los últimos toques a la estrategia de su seguridad personal. Y ya sabemos que el movimiento de la maña, como se le conoce, si en algo son expertos es en asesinar, si en algo son expertos es en extorsionar. A mí no me extrañaría que uno de los integrantes de su guardia más cercana fuera extorsionado o fuera comprado para terminar con la vida de Carlos Manso. Es lo que se dice, es lo que se rumora. Hay fotografías de al menos uno de los integrantes de esta guardia más cercana que él designó. Así es que yo creo que aquí faltó sobre todo inteligencia y perspicacia. Pero hay que también señalar, insisto, hay que seguir manteniendo inteligencia política. ¿Por qué? Porque si permitimos que este asesinato cause descontento, polarización, quien habrá ganado es el crimen organizado. Es lo que quieren, causar descontento, agitar a la base social, señalar al gobierno de Claudia Sheinbaum como responsable de esta desgracia. Y esto tiene mucho que ver, también hay que reconocerlo, con esta cultura que sigue perviviendo en muchas regiones de la República. Soy valiente, soy echado para adelante, a mí nadie me va, yo voy a ir gobernando a pecho descubierto. Pues no, señores, así no se gobierna, sobre todo en un lugar donde sabes que el crimen organizado te va a estar esperando en cualquier esquina, en cualquier momento. Si hay algo que se ha demostrado en todo el mundo, es que asesinar es uno de los oficios más antiguos que casi siempre se sale con las suyas. El tipo que lo iba a asesinar sabía de alguna manera que lo iban a matar, se lo sabía. Por eso yo creo que era producto quizá de una extorsión. ¿Con qué amenazaron a esa persona? No lo sabemos, las investigaciones lo van a decir. Pero aquí yo creo que el crimen organizado está jugando precisamente a atizar el descontento social. Y lo más triste de todo esto es que quienes secundan este descontento, quienes están atizando más este descontento son los tradicionales medios de comunicación.
Escuchen las primeras líneas de Templo Mayor de Reforma el día de hoy. Al alcalde Carlos Manso lo mataron el sábado, pero su muerte comenzó a gestarse desde el momento en que tanto el gobierno federal como el estatal desestimaron su llamado de auxilio para enfrentar al crimen organizado. Válgame Dios. Escuchen hoy en la columna de Leoncito Kraus. Dice, Bernardo Bravo, el líder limonero, y Carlos Manso levantaron la voz contra el azote del crimen organizado y la colusión de las autoridades. Pidieron vivir en paz, exigieron medidas extraordinarias para volver a la gente la tranquilidad. Hoy están muertos, flanqueados por sus hijos. ¿De verdad la respuesta del gobierno seguirá siendo el silencio, las justificaciones y la mezquindad? Es increíble, increíble cómo medios como Reforma, medios como El Universal y Leoncito Kraus se enganchan a cualquier tasajo, todo con el fin de culpar al gobierno, de señalar, de decir que Claudia Sheinbaum es una inepta que debería renunciar. Y sobre todo, esto también se ha ido contra Bedoya, el gobernador, a quien ayer le gritaban, asesino, asesino. Y fue muy interesante ver cómo Bedoya, en el momento en que va a dar el pésame a la familia, es agredido por una mujer que estaba en las afueras donde estaba el cuerpo o la familia, pero ya que llega al círculo de la familia donde está la viuda y la madre sobre todo pide a la gente tranquilizarse. Esto demuestra hasta qué punto los ánimos han sido encendidos por el crimen organizado. Y si seguimos con estas, el crimen organizado va, miren, aquí lo ven las imágenes del gobernador cuando sale, ya después de haber dado su pésame a la familia. Y si permitimos que este enojo se ensañe contra el gobernador, contra el gobierno federal, en la maña el crimen organizado habrá triunfado. Será una de sus grandes obras maestras. Yo creo que aquí hay que decir las cosas como son. Duele hacerlo en este día de duelo. Duele mal hablar de los muertos, pero ¿qué quieren que hagamos? Nosotros somos periodistas, no podemos transigir con este tipo pues de situaciones, de excusas para que el crimen organizado celebre, festeje esta muerte y sobre todo el enojo, el cabreo que han causado y que se va a ensañar contra el gobernador y el gobierno federal. Vamos a ver qué es lo que dice hoy, esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum, pero a juzgar por lo que ocurrió ayer, la convocatoria de urgencia de la presidenta sabía muy bien lo que se le venía encima, de ahí la convocatoria de urgencia. A toda la gente del Gabinete de Seguridad sabía precisamente que esto iba a ocurrir, que el crimen organizado iba a atizar el fuego para que la gente encolerizada, porque hay gente que legítimamente quería a Carlos Manso, creían que era la respuesta, creían que era un hombre valiente y lo era, pero también y sobre todo era muy imprudente, queridos amigos. Digo, hay toda clase de carroña, ¿no? Pululando, ensuciando el debate público. Santiago Taboada, que tiene un hermano que no ha aclarado qué onda con una droga, y el propio Santiago Taboada y sus vínculos con el cártel inmobiliario. Qué rabia el cobarde asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. El gobierno fallido de Ramírez Bedoya, Alfredo Ramírez Bedoya, debe de terminar, tiene que renunciar ya. Michoacán está rebasado, asesinatos de limoneros, activistas y ahora un alcalde. La violencia no puede seguir arrebatando vidas ni la tranquilidad de las familias mexicanas. Roberto Gil Suart, terrible, indignante, escalofriante el crimen contra el alcalde de Uruapan, Michoacán. Carlos Manso había denunciado la inacción y el olvido del gobierno federal, los pactos del local, había dicho que estaba amenazado, nadie lo oyó, nadie lo cuidó. Así empiezan ya los criminales a decidir la boleta electoral, así se apoderan de nuestra libertad. Pues que Roberto Gil Suart escuche la conferencia de ayer para que se entere que sí traía escolta. Felipe Calderón, lamento profundamente el cobarde asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Mis más sinceras condolencias a su familia y los uruapenses.
Me sumo a las voces que exigen justicia. Bueno, el propio Carlos Manso en su momento responsabilizó, culpó a Felipe Calderón de lo que estaba ocurriendo en el país. Eso no sé si. Las declaraciones de Carlos Manso en la Cámara de Diputados, cuando Carlos Manso era diputado. A ver si lo tienes, Ceci. La tragedia comenzó. Empezó la tragedia. Empezó en Michoacán el 11 de diciembre del 2006, cuando Felipe Calderón decidió militarizar el país, pero no para brindar seguridad a los ciudadanos, sino para ser cómplice de cárteles a los que sirvió en el sexenio. Mal habido, porque hay que recordar que se impuso en la presidencia de la República, robándole la presidencia a Andrés Manuel López Obrador. Ahí empezó la tragedia, para que les quede claro. Pero no solamente eso, sino que las malas decisiones que se tomaron en esa fallida estrategia trajo consecuencias terribles que hoy en día todavía no se pueden parar. Esa es la memoria que deben de tener. Hay que recordar en dónde está hoy el exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. Esa es la memoria que tienen que repasar y reflexionar los diputados de Acción Nacional. Sí, señora Margarita Zavala, con sus compañeros de partido y con su esposo y con el gabinete que hoy está señalado en Estados Unidos de haberle servido a la delincuencia organizada. Del 2024, que seguramente los volverá a rechazar el pueblo de México. Hoy, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente de la República, es producto de un proceso democrático. Es un civil que está al mando. Ahí está lo civil que ustedes están cuestionando. El comandante supremo de las Fuerzas Armadas viene del pueblo, viene de los procesos democráticos. Pero ustedes no lo entienden porque la historia que les ha tocado vivir ha sido una historia de fraudes, ha sido una historia de complicidad, ha sido una historia de traición al pueblo de México. Vean lo que dice esta frase: primero la patria, no la plata. Si hubiera plata, estarían apoyando, pero no va a haber plata. Va a haber fortalecimiento a las Fuerzas Armadas, va a haber fortalecimiento a la seguridad pública. ¡Que viva la Guardia Nacional y que viva las Fuerzas Armadas! Así lo dijo fuerte en su momento Carlos Manso, hoy asesinado. Norman Pearl, escuchamos tus comentarios. Hola, ¿qué tal, Vicente? Buenos días a los maestros Jaime, Paco y a toda la audiencia. Bueno, siendo fríos, realmente Carlos Manso, cuando asume la presidencia municipal de Uruapan, pues es muy temerario. Yo creo que mide mal sus fuerzas. Ahorita voy a tratar de explicar que todo eso tiene pues un sentido político, ¿no? Delincuente que se topen, que ande armado, que se resista a ser detenido o que agrede a la ciudadanía, hay que abatirlos, es decir, matarlos. No hay que tener ninguna consideración con ellos. Esto le hace diferente. Esto le hace, vamos, le da la oportunidad de ganar fama, una fama nacional. Sin embargo, la propuesta es bastante arriesgada. Efectivamente, es un Bukele, actúa como un Bukele y entiende que él tiene la capacidad para enfrentar a la delincuencia organizada. Pero ahora, hay que decir las cosas pues como son. Él estaba haciendo consideraciones o haciendo cálculos en función de las fuerzas con las que él contaba. Y todo el mundo nos alarmamos cuando oímos eso. Dijimos, pues, ¿qué le pasa, no? Está enfrentando a grupos que son mucho más poderosos, que tienen más solidez en términos de armas, y que eventualmente pues va a ser abatido él, ¿no? ¿Por qué? Porque él elige una lucha exactamente como Felipe Calderón, a quien ese video cuestiona. Ese video es importantísimo, el que acaban de poner,
porque es un video que muestra exactamente lo que él pensaba en 2022 y cómo en 2024 políticamente hace cambios. Evidentemente, yo hice un tuit anoche, pues Carlos Manso sabía que su techo no era la presidencia de Uruapan. Él quería seguir adelante, tenía ambiciones políticas y las mostró de esa manera, porque sabía perfectamente bien que él solo y la policía de Uruapan iban a ser incapaces. Entonces quería ganar la atención y la logró, porque Carlos Manso fue en ese momento, con esas declaraciones, un tipo diferente, un tipo destacado que mucha gente aplaudió cansado de la delincuencia. Pero él reconocía perfectamente bien en 2022 justamente que no se podía entablar una lucha como la que hizo Felipe Calderón. Él sancionó a Felipe Calderón, al preanismo. Él les dijo, no, lo que se está haciendo es correcto. Él pues halagó al presidente López Obrador. Después navega con mucha inteligencia su ruptura con el poder, porque no deja de hablar de la importancia de muchos eventos por parte del movimiento, como es el caso de los programas sociales, y solamente cuestiona que no está recibiendo el apoyo que merece. Pero a ver, si cualquier presidente municipal emprende un camino de enfrentamiento, pues necesita muchísimo apoyo, pero eso lo tendrían que hacer todos los presidentes municipales de todo el país. Es decir, de alguna manera, ayer en un tuit alguien me decía, bueno, es que no está actuando como un presidente municipal, él está actuando como el jefe de la policía de Uruapan y eventualmente como el jefe de la policía de Michoacán o como el jefe de la policía de México, porque lo que está haciendo pues es un cambio dramático en los métodos planteados primero por el presidente López Obrador y después por la presidenta Claudia Sheinbaum. No es un enfrentamiento de mátalos en caliente de Felipe Calderón. Él, que cuestionó a Felipe Calderón, termina por asumir el método de Felipe Calderón. Es decir, no puede ser. Yo creo que Carlos Manso tenía, esa es una síntesis que yo hago sobre la vida política de Carlos Manso. Él tenía una ambición justificada por ausencia de cuadros, y voy a decirlo, y dentro de la oposición. Carlos Manso no era ingenuo. Carlos Manso sabía perfectamente bien el nivel de riesgo que corría, pero lo hizo pensando en que iba a ganar luces y las ganó. Lamentablemente las ganó inclusive hasta el mismo día de su fallecimiento, mi querido Vicente. La pregunta, pues ya analizamos a Carlos Manso. La pregunta sería, ¿quién? ¿A quién le convenía matar a Carlos Manso? ¿Quién tendría pues el poder para decir maten a Carlos Manso? Y como diría Omar García Harfuch, en la vulnerabilidad de un evento público. O sea, el mensaje es también brutal. Mi querido Paco, vamos en esta segunda vuelta antes de la mañanera del pueblo. También estaba viendo, la verdad, a veces no sé cómo decirlo, me sorprende el nivel de cinismo, ¿no? De Felipe Calderón, de la propia Margarita Zavala, a la que se refería Carlos Manso en este discurso en la Cámara de Diputados, ¿no? También Carlos Manso, perdón, Margarita Zavala le dedicó un tuit. Veo que en España una diputada esta de ultraderecha también, de las invitadas de Salinas Pliego a sus eventos, Cayetana Álvarez de Toledo, en España está moviendo el tema tristemente porque lo hacen pues para la grilla, para la politiquería. Margarita Zavala, me conmueve mucho el asesinato de Carlos Manso, alcalde de Uruapan, un mexicano valiente y congruente. Tuve el gusto de conocerlo como compañero diputado de la legislatura pasada, que descanse en paz.
no solamente tuviste el gusto de conocerlo, sino de escuchar su mensaje durísimo contra ti, Margarita, contra tu esposo. En fin, Paco, te escuchamos. Vicente, mira, voy a ser rápido y muy, dice la gente, algunas en el chat, que nosotros justificamos la ejecución, no de él, ninguna ejecución, ni de Manso ni de narcotraficantes, ¿eh? Que quede constancia, ni de Mar, de nadie justificamos una ejecución, de nadie justificamos ningún atentado. Lo que ponemos es sobre la mesa lo que hay real. Eso la mesa fue un imprudente, sí. Si lo quieren martirizar, hacer un mártir de la democracia, ya será cosa suya. Cada quien, pero es un tema político, abiertamente. Pero, ¿a quién beneficia este atentado que le cuesta la vida a Carlos Manso Rodríguez? Yo tengo solo un nombre de hace mucho, porque la he escuchado, porque la vimos negociar con los narcos, porque hay evidencias de que negoció con los narcos. Luisa María Calderón Hinojosa. La familia son originarios de Michoacán, toda la vida ha querido ser gobernadora, no digo que ella lo hizo, aclaro de una vez. Tu pregunta es muy específica. ¿A quién beneficia la ejecución de Carlos Manso Rodríguez? A Luisa María Calderón Hinojosa. Y nada más voy a recordar un nombramiento que hizo hace el año pasado el gobernador de Michoacán. Juan Daniel Manso Rodríguez es subsecretario de Gobernación, responsable en parte de la seguridad interna de Michoacán. Y Juan Manuel Manso Rodríguez, por lo menos en 2 ocasiones, se ha quedado al frente de la Secretaría de gobierno, Hermano, es decir, ¿no? como el hombre, su hermano, es su hermano, por eso dije el nombre, sí. Juan Daniel Manso Rodríguez es subsecretario de Gobernación, de Gobernación en la Secretaría de Gobierno, y cuando el titular no está, él es el responsable o encargado de despacho. Así que allí tienen muchas respuestas. ¿A quién beneficia? Para mí, a la familia Calderón Hinojosa, y que hoy ha salido ¿a qué? A hacer un posicionamiento político, Vicente. Nada más hay que recordarlo porque los datos de pronto suelen ser muy importantes. Hay que ver la vida y la carrera política de Luisa María Calderón Hinojosa, conocida más por su sobrenombre de la Cocoa, hermana de Felipe Calderón Hinojosa, y hay que escuchar a la tuta cómo ella fue la única que pidió intervención de la familia michoacana para ser gobernadora del estado. Vicente, yo ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y aquí estoy pendiente por cualquier cosa, Vicente. Jaime y Norman, nos vemos en un rato. Te pido por favor que estemos pendientes a los 3, ¿no? Si lo amerita la noticia, ahí los estaré molestando. Mi querido Jaime, esto que dice Paco es cierto, lo vi de el propio gobernador mostrando sus respetos y sus condolencias para el hermano del hoy fallecido, asesinado alcalde, ¿no? El hermano era subsecretario de gobierno en Michoacán. Para aquellos que dicen que, o sea, tratando de desmenuzar, porque es un rompecabezas muy complicado de armar. La gente lo tiene que entender y al final, yo siempre les digo, no nos crean en nosotros a ojos cerrados. Es solamente, muchas de estas son solamente nuestras opiniones y podemos equivocarnos, pero son honestas. En este momento son honestas. No buscan ni como los vampiros mercenarios de los medios tradicionales. Dime, Paco. A ver, no escucho a Paco, Tenga una perdón. idea. Perdón, Discúlpame, otra Vicente, vez. nada más para... Sí. ¿Ya me escuchas ya? Sí. Nada más para que la gente sepa. Tú lo sabes, lo sabe Jaime, lo sabe Norman. Vivo en el corazón de Tierra Caliente en este momento. Desde el jueves pasado salí, desde el viernes pasado, no pasado, antepasado, cumplí ya 9 días en Tierra Caliente. Aquí he vivido mucho mi vida y voy a estar los próximos meses en el corazón de Tierra Caliente para que sepan si entiendo o no entiendo lo que está pasando en la violencia. La puerta de mi casa está abierta
por lo menos desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, abierta de par en par por el calor. Sé lo que está pasando, hace mucho que hago reportajes de Tierra Caliente y estoy en el corazón de Tierra Caliente, parte de Europa. No estoy en Europa, claramente, pero estoy en la Tierra Caliente, Vicente. Así es, mi querido Jaime. Otra cosa, me llama mucho la atención cómo la carroña no se ha enfocado en el accidente, todo parece indicar, en el incendio, la explosión en un supermercado en Hermosillo que cobró la vida de 23 personas hasta el momento. ¿Y sabes por qué no lo hacen? Porque nos recordarían que tenemos una deuda pendiente con los niños de la guardería ABC y ahí sí le duele a la derecha. Entre otras cosas, mi querido Jaime, escucho tus comentarios en esta segunda vuelta antes de la mañanera del pueblo. Pues vamos a ver qué tipo de mensaje da la presidenta, pero sospecho que va a ser un mensaje en el que va a insistir no en la justificación, sino en la explicación de todo lo que se hizo por mantener la vida del alcalde y su seguridad. Yo creo que no creo que vaya la presidenta a hablar de la imprudencia, por supuesto, del alcalde. Va a tratar un poco de sofocar ese fuego que ha creado el crimen organizado con la ayuda entusiasta de la oposición, que por cierto veo muchísimo dinero circulando en las redes sociales, por todos lados aquí hay un intento concertado realmente para aferrarse a este escándalo y es increíble, de verdad. Vamos a ver qué dice, esperemos qué dice y sobre todo vamos a esperar cuál es la reacción de pues del crimen organizado. Vamos a ver qué dice, queridos amigos. Recuerden, a las 2 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, no apto para cínicos, con el maestro Jaime Hernández de lunes a viernes, @Jaime Journo en lo que era Twitter, ahora X. Suscríbase, apóyelo, superchats, likes, de tocho morocho se necesita ahí para respaldar al maestro para el maestro Jaime Hernández. Y en la noche, Jaime, Paco y el maestro Norman Pearl en el duelo de bastonazos, ya se la sabe, de 7 a 9 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, en Norman Pearl TV. Cerramos con tu comentario en la mesa, mi querido Norman. Bueno, pues para salir un poco de este tema que no es trillado y que debe ser sujeto de análisis durante el tiempo que sea necesario, me refiero a la muerte de Carlos Manso, yo quiero decir que se ha pasado por alto que la derecha española condenó la admisión de agravios de la colonia. Esto fue a través de la Autoridad de Madrid y ¿qué pasa? Bueno, pues hay una buena parte de españoles que no aceptan, cuando menos la mitad, que no aceptan que la corona, y en especial, en este caso fue el gobierno español quien pidió que fueran admitidos esos agravios. Ellos solicitan que se retracte el ministro español, inclusive lo quieren condenar por haberlo hecho. Son de las cosas que parecen absurdas, porque todo mundo, todos los países imperiales lo han hecho, y lo han hecho pues con el rigor que requiere todo esto, ¿no? Realmente cometieron injusticias, desmanes, genocidios, y todo eso tiene que ser aceptado. No cabe duda que la derecha española bastante grotesca, como suelen hacerlo siempre, especialmente en estos temas. Pues a mí me pueden encontrar como Norman F. Pearl, tanto en Twitter, bueno, en X, antes Twitter, y también en Facebook. Y más tarde, por supuesto, junto con los maestros Jaime y Paco, en Norman TV, Norman Pearl TV. Ahí los esperamos. Muchas gracias, Vicente, y buen día para todos.
te veo en Lakeshore y me regresa, híjole, no sé, yo diría que 60 y tantos años a mi infancia, mi querido Vicente. Aquí andamos dando la batalla, mi querido Norman, desde esta que ha sido mi casa, Chicago, de los últimos 20 años, casi 20 años, fíjese cómo son las cosas. Una Chicago que también extraña al maestro Paco Cruz, que ha recorrido Jaime Hernández, que conocemos bien los tres. Fíjense, para que se vayan, así como me voy a quedar yo con el hígado despedazado, la carta abierta de Lili Téllez. Carta abierta al general Ricardo Trevilla, secretario de la Defensa Nacional de México. Después de dar a conocer que fue proporcionado equipo de seguridad a Carlos Manso, estamos más preocupados. ¿Estamos, Kimosabi? Más preocupados. Por lo visto, el ejército es incapaz de salvaguardar la vida de una persona aún brindando escolta. ¿O será que Carlos Manso le asignaron protección de lejos, con órdenes de cuidarlo, pero a distancia? Así como tramposamente le ordenaron a la escolta que me asignaron en las pasadas elecciones en Sonora. Los mexicanos sabemos que la comandante de las Fuerzas Armadas, Claudia Sheinbaum, no permite guerra contra los cárteles, pero sí consiente guerra de los cárteles contra civiles. La presidente no cumple su obligación constitucional de combatir a los cárteles porque son sus socios, sobran pruebas. Es evidente la indiferencia de Sheinbaum ante la masacre de las personas que se atreven a denunciar la delincuencia. La jefe suprema de las Fuerzas Armadas tiene sangre de inocentes en sus manos. Claudia Sheinbaum pasa a la historia por su falta de humanidad, de integridad y por su enorme cobardía frente al martirio de un patriota, Carlos Manso, asesinado porque ella se niega a hacer su trabajo. Le pregunto, general Ricardo Trevilla, más allá de su ideología política, ¿usted no se avergüenza ante el pueblo por su obediencia y que traiciona a la patria? ¿Usted está de acuerdo en que den prioridad a los intereses de las narcodictaduras aliadas de Morena a pesar del baño de sangre en México? General Trevilla, muestre su juramento de lealtad a la patria, demuestre que es mayor su altura moral que su interés de acomodo político. Ojalá que su compromiso no sea solo de adorno para desfile militar. Fíjense nada más la falta de respeto de Lili Téllez. Los mexicanos lo estamos observando, nos damos cuenta de todo, estamos profundamente lastimados e indignados. Como senadora de México le hago un llamado a que honre las estrellas que porta, a que sea leal al pueblo de México y no al grupo de delincuentes que ostenta el poder de forma ilegítima. ¿Ilegítima? Carlos Manso entregó su vida por la patria mientras Sheinbaum entrega la vida de los mexicanos a los criminales. General Trevilla, apelo a su conciencia. No es digno que usted se comporte como un afiliado más de Morena. Está ante el ejemplo de un verdadero valiente que defendió a México, Carlos Manso. El carácter, la virtud y la lealtad residen en el alma y son las que dan sentido al uniforme y a las estrellas. Espero que, ante este crimen, usted se niegue a que sus condecoraciones militares parezcan parafernalia. El pueblo se lo demanda a usted en la vista de que su jefa no honra el juramento. Entre los mexicanos ya corre el murmuro que se convertirá en grito. Hay que defender a México con respeto, sobre todo Lili Téllez, senadora de México, dice. Buenos días.